Familia, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast espiritual. Hoy 14 de diciembre, espero que tengan un excelente día. Bueno, hoy es el día y esta semana vamos a tener la oportunidad de hablar acerca de la vida de Judas, acerca de algunos de sus discursos. Así que quiero preguntarte, número 1, para ti, ¿qué es la dificultad? Número 2, ¿tú qué consideras como crisis? Y número 3, para ti, ¿qué es el desánimo? Y también vamos a contar un poco acerca de la vida de Judas. Cuando hablamos acerca de Judas y yo te pregunto, ¿qué consideras tú como Judas? Bueno, para los que no conocen, y escrito está en su palabra, él fue uno de los 12 discípulos que Jesús eligió para poder llevar a muchas personas la palabra de Dios. Fue uno de los que vivió muchas situaciones con Jesús antes de su muerte. Pero así como vivió muchas situaciones, también fue el discípulo que lo llevó y fue el vínculo que lo llevó hacia la muerte, porque él lo traicionó y lo vendió. Entonces, cuando yo te hablo de esto, bueno, ¿y por qué hablar de Judas? ¿Por qué tocar este tema? Lo más importante que yo quiero que tú te lleves hoy es cómo agradecer en tiempo de crisis y en desánimo. Hay una cosa y es hablar de opinión, creencia y convicción. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar de creencia, es que creemos. Es decir, pasa una etapa de opinión a una creencia porque sabemos mentalmente que puede ser una realidad. Pero cuando pasa una creencia a una convicción, es porque ya hace parte de nosotros. Probablemente eso fue lo que le faltó a Judas, pasar de una creencia a una convicción. Y Jesús sabía que alguno de ellos lo iba a traicionar, que no sabía exactamente quién era, pero sí sabía que alguno de ellos lo iba a traicionar. ¿Sabes cómo matamos los tiempos de crisis? Agradeciendo. Probablemente eso fue lo que faltó con Judas. Agradecer. Y agradecer también significa que agradezcas lo poco. Judas vivió poco y momentos pocos con Jesús. Pero quizás al momento de venderlo le pudo más la ambición que lo que realmente él había vivido con Jesús, lo poco que había vivido con Jesús y lo poco que lo había acompañado. ¿Cómo matas tú el desánimo y la crisis? Agradeciendo en lo poco. Agradeciendo donde vives, agradeciendo qué comes, agradeciendo quién te acompaña. Y hay algo muy importante y es que Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Mas sin embargo no sabía para qué lo iban a traicionar. Y ese para qué hace parte de Judas. Si Judas nunca lo hubiera traicionado, Jesús no hubiera subido a esa cruz, no lo hubieran crucificado y no se hubiera convertido y hecho parte del Espíritu Santo. Y esto independientemente si eres o no eres creyente, esto te lo quiero leer porque escrito está. Y dice, muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, esto que dice es inadmisible, o sea, opinión. ¿Quién puede admitirlo? ¿Quién puede creerlo? Jesús, conociendo que sus discípulos hacían estas críticas, ¿cuántas veces en la vida tú te criticas a ti mismo? Les dijo, ¿esto les escandaliza? Pero si vieras, ¿por qué necesitas ver para creer? Pero si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que he dicho son espíritu y vida. Pero entre vosotros hay algunos que no creen. Jesús ya sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a traicionar. Él ya sabía desde el principio quién lo iba a traicionar. Por esto les digo que nadie puede venir a mí si no les he dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y andaban con él.
El motivo por el cual nosotros muchas veces no tenemos confianza en Jesús y en Dios es porque no tenemos la creencia y la convicción de sus palabras, de el fundamento, aprender a escuchar. Por eso, y escrito está, cuando Jesús se les acercó a sus discípulos en un momento en el que estaban durmiendo, les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Cuando tengas dificultades, quiero que te lleves esto y que lo empecemos a aplicar. ¿Cómo matamos el paradigma? Matamos el paradigma, número 1, creyendo ¿por qué nos pasa esto? No, nos vamos a preguntar ¿por qué nos pasa esto? O ¿cómo lo vamos a solucionar? Nos vamos a preguntar lo mismo que hizo Jesús en la cruz. ¿Para qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? Si cuando te preguntes ¿para qué te pasa esto?, vas a encontrar la solución. Y número 3 es que tienes que creerlo. Tienes que generar un estado mental primero en ti. Que eso fue lo que le pasó a Judas. Judas, por la ambición, no generó probablemente estados de conciencia de todo lo que había vivido con Jesús. Y número 3, agradecer. El agradecimiento mata la queja. Agradece en lo mínimo. Cuando eres fiel en lo mínimo, también vas a ser fiel en lo mucho. Y así como lo dijo Jesús en su palabra: quienes no crean a mí, quienes no vengan a mí, no van a poder recibir la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es esa que te va a permitir eliminar lo carnal. Lo carnal es todo lo que a nosotros nos afecta: el sufrimiento, las dudas, la desidia, la pobreza, la escasez, la crítica, la juzga, el desengaño. Pero cuando el Espíritu vive en nosotros, todo eso muere. Entonces no te preguntes por qué ha pasado todo este año, sino para qué nos está pasando. Familia, les deseo un excelente inicio de semana. Seamos hoy como Jesús y vivamos en templanza. Simplemente genera un estado mental de agradecimiento, de sé que lo puedo lograr, de para qué me pasa esto, no cómo lo voy a solucionar o por qué me está pasando, sino para qué me está pasando esto. Y bendiciones.